¿Qué tal? Muy buen día, mi nombre es Jorge Tapia. Vamos a hablar el día de hoy sobre vacunas y enfermedad, una historia muy actual. Así es. ¿Qué tal, Pati? Buen día, estamos aquí ahora trabajando sobre un nuevo tema, sobre las vacunas y enfermedad, una manera diferente de cómo explicarle a la gente, no explicarle, que entienda por sí misma qué es lo que está sucediendo. A veces somos víctimas de lo que escuchamos de los medios de comunicación, pero informarse está bien, está bien. Así es. Sí. Yo pienso que nosotros teníamos que ser como congruentes también con los temas que enseñamos en los cursos. Un tema del cual hemos hablado, por ejemplo, en relación a la hipnosis, a la biodescodificación, es cuando nos comentas o nos dices lo que enseñaba y lo que hacía Erickson, Milton Sí. H. Erickson, que él decía: yo nomás te cuento una historia y la persona cambia. Aquí diríamos igual también, pues nomás les platicamos una historia, no vamos a manifestar ninguna opinión, sino a contarles una historia y a ver por qué es tan actual, y pues ojalá y eso también nos sirva a cada uno de nosotros pues para tomar la decisión que resulte más conveniente. Muy bien, Pati Jiménez Cerez es una maestra que trabaja conmigo de hace ya muchos años. Es más, ella fue mi profesora en Centro Tao, de hace cerca de allá, ya casi 20 años, Pati, sí, de conocernos y de trabajar en lo que son las técnicas complementarias, energéticas y sobre todo la medicina natural. Sí, así es. Y entonces nosotros estamos formados de una manera distinta a la forma alópata. Nosotros en los cursos de biomagnetismo, biodescodificación y demás temas que damos, que tú das auriculoterapia, flores de Bach, cosmética, aplicamos esas formas de entender a la salud. Sí, es que también hemos tenido excelentes profesores, como puede ser el doctor Rafael García Chacón. Has trabajado y has sido también profesor nuestro, el maestro Darío. Claro. Entonces, ellos con esa formación y con esos principios, porque además lo viven, como dicen, viven el naturismo, pues nos han compartido su conocimiento y de la misma manera también, pues nos han hecho como animarnos a estudiar ese tema. Por eso es precisamente la base de nuestra formación, porque además tú también fuiste atendido durante todo el tiempo, yo creo que de allá para acá, con las bases del naturismo. Claro. Por eso es que no podemos dejarlas a un lado. Vamos a hablar del tema iniciando con Louis Pasteur. Así es. Este trabajo fue desarrollado por la maestra Patti, de que lo vi me llamó la atención, le daba yo vueltas y vueltas, y creo que es el momento de hacerlo. De hacerlo, así es. Adelante, Patti. Sí, Louis Pasteur no fue médico ni cirujano, pero nadie ha hecho tanto como él en favor de la medicina y de la cirugía. Lo dice Henry Mondor. Louis Pasteur, en 1857, Louis Pasteur demuestra que las infecciones están relacionadas con los microorganismos que se pueden cultivar y por lo tanto se pueden estudiar. En esa época o en ese momento, muchos fermentados de los vinos se echaban a perder. Entonces, una vez que se echaba a perder esa mostura o este líquido fermentado, se creía que los microbios o que se descomponían, como quien dice, de adentro para afuera, que había algo. Por eso se dice que era la vida espontánea, porque dice la generación espontánea, algo le pasó que por eso se descompuso. Sí. Pero no se sabía por qué se originaba o cuál era la causa, cuál era el motivo. Y él, pues en base también a que se desarrolle el microscopio, que otro investigador también lo hace más eficaz para ver las cosas más pequeñas, entonces se empieza a comprobar que es posible también protegerse de las enfermedades infecciosas mediante la inyección de gérmenes atenuados. Él hace las primeras vacunas
y dice, después de ensayos exitosos contra enfermedades en los animales, como por ejemplo el cólera en las gallinas, y él experimentaba con, pues obviamente con perros y con vacas. Logra a través de estos aparatos además identificar que cuando había un líquido, él podía distinguir si ese líquido ya tenía bacterias o tenía microbios, que era lo que los descomponían. Entonces ahí es donde ya se pone en duda eso de la generación espontánea. Y luego vemos que en 1885, a los 9 años de edad, Joseph Meister fue mordido por un perro con rabia. Iba camino a la escuela porque lo empieza a provocar con un palo y pues el perro se le va encima y lo muerde. Louis Pasteur, en colaboración con Emile Roux, que era un compañero, una persona con la que él se apoyaba para sus investigaciones, dice, ya llevaban un tiempo trabajando en el desarrollo de la vacuna contra la rabia. Hasta ese momento solo había sido probada en perros y conejos, por lo que no tenía Louis Pasteur la titulación de médico y la vacuna no estaba reconocida por el organismo oficial correspondiente, pues se arriesgaba a tener serios problemas si lo trataba al niño y lo vacunaba con lo que hasta el momento tenía elaborado. Louis Pasteur, fíjate, yo pensaba que había sido médico y es un químico. Sí, así entonces, es. Su compañero de trabajo, Emilio Roux, lo ponen en consideración y ven tan afectado al niño que dicen, pues vamos a ponerle la vacuna a ver qué pasa. Cuentan también con la aceptación de la familia y dice, aconsejado por su colega, pues Pasteur se anima a ponerle la vacuna contra la rabia. Entonces, pues son hechos que se van conjuntando, que van conformando precisamente toda esta historia. Así es. Vamos a ver si quieres la siguiente. Entonces, de 3 pacientes a los que atendió, el único que logró sobrevivir fue este pequeño Joseph, a quien estuvo suministrando el compuesto antirrábico durante los siguientes 10 días, gracias a los cuales el niño no desarrolló la enfermedad. O sea, aplicó a 3 personas, 2 fallecieron y uno vivió. Sí. Ahí nos damos cuenta muchas veces que igualmente, si no le aplica la vacuna, igual hubiera vivido. Había la probabilidad de que hubiera vivido. Sí. Entonces, es aquí donde empezamos a observar ciertos detalles. A veces creemos que la vacuna es 100% eficaz. Así es. Y no, en general no. Tiene un alto grado, casi, bueno, no puedo afirmarlo, pero yo he leído y compañeros que trabajan en la industria química me dicen que teniendo el 40% de efectividad, dan la validez. Fíjate, 40% de efectividad dan la validez. Entonces, igualmente, pues, con vacuna o sin vacuna, las probabilidades son las mismas. Por eso le quisimos poner que era una historia muy, muy actual. Sí. Pues este niño obviamente no desarrolla la enfermedad, pues empieza a crecer y se hizo una medalla con ese dibujo, o con no tenía, bueno, sí había cómo hacer la fotografía, pero hicieron una medalla con ese dibujo, para premiar al doctor, Pasteur, porque pues lo consideraban como un héroe, porque se había salvado gracias a esa, vacunación. Eso le permite poner en marcha la creación de su instituto, y ¿sabes qué? Pues ahí empieza a recibir dinero, porque necesitaba recursos para poder seguir desarrollando otras vacunas y demostrarlo de el método de la pasteurización de los líquidos. Voy a un congreso en Centro Médico de un amigo mío. Yo iba de ponente, pero él dio una conferencia antes. Escuchándolo a él nos hablaba que en esos momentos, en esa época, el gobierno de Francia requería un héroe, un héroe por algún motivo, porque había héroes en Estados Unidos, en diferentes, y requería un héroe, a cual, digamos, decir, mira, la Francia tiene, le da al mundo y tiene y pues fue él a quien le dieron esto, sin todavía haber tanta comprobación, sin hacer estudios más profundos.
la urgencia de un héroe en Francia generó esta situación y le dieron recursos prácticamente ilimitados a Luis Pasteur, pues creo, no es fácil crear un instituto, no es, y es muy costoso. Entonces el gobierno de Francia le ayuda, le da todo este suministro de dinero. Sí, por eso te digo, por eso lo pienso de esa manera, de que era una historia muy actual, porque si al doctor Pasteur le hubiera tocado también en su momento el uso de la computadora y del internet y demás, no, pues hubiera sido todavía más conocido en todo el mundo, y hubiera recibido también mucho dinero como creador de una técnica o de un tratamiento basado en las vacunas, porque no solo hizo la de la rabia, hizo otras para la de la leche, ¿cómo se llama? Incluso la del tétanos, trataba también, por ejemplo, esta del cólera, la difteria. Entonces, sí, claro, desarrolla esas vacunas y pues sí, cómo no iba a seguir recibiendo ese aporte económico. Pues ese aporte económico y sobre todo el reconocimiento mundial, porque ya después de eso él ya casi no estaba en el instituto, lo dirigía, él lo dirigía a distancia, porque empieza a crear estas nuevas vacunas. Perdón. Fue el primer laboratorio en aislar el virus del VIH, algo imprescindible para investigar acerca de él y de la enfermedad que provoca. El Instituto Pasteur ha encontrado formas de controlar otras enfermedades como el tétanos, la difteria, la gripe, la rabia, la tuberculosis, la fiebre amarilla, etcétera. Así es que sí, pues él se volvió efectivamente un héroe, y pues imagínate qué gran investigador. Dice, muchas esperanzas se abrigaron con el descubrimiento del suero antirrábico. Desafortunadamente también hubo resultados fallidos, como lo relatado por un señor, Suárez de Puga, en 1934, que lo publica en unos periódicos de España en ese entonces, a propósito de un niño que muere de la rabia en una provincia de España. Yo me di a la tarea de buscar esos artículos publicados, y sí, fíjate que sí está el señor, sí están los artículos, sí está lo que se le informa a Luis Pasteur, y toda esta historia, pues por eso la pongo, porque sí, efectivamente fue cierta. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el señor publica esta noticia de que ese niño se murió por la vacuna, y empieza a demostrar que no es para todos. Claro. Eso fue así lo primero que se demuestra. Dice, es lo que él escribe, el haberse desarrollado la enfermedad a pesar del tratamiento específico empleado, hablando de estas aplicaciones del suero antirrábico, dice, no ha sido porque el producto no estuviera en buenas condiciones. Es decir, que algunas personas decían, pues a lo mejor la vacuna no estaba congelada, o no, no la conservaron. Dice, se sabe que a pesar del rigorismo científico que se tenga, existe un porcentaje de tratados en los que es ineficaz el tratamiento, sea cual sea el método empleado. Entonces, este señor demuestra que cualquier vacuna que se aplique no le va a funcionar a todas las personas, no es garantía. Dice, como podría convencerse si se molestara en revisar las estadísticas de los institutos antirrábicos más diversos, cuyos datos pongo a su disposición, y ahí están, te digo, en el periódico publicado. Muy bien. Para aclarar lo ocurrido, la ineficacia del tratamiento, y para evitar su repetición, mucho celebraría que se lograse, pues con ello habría un beneficio a la humanidad y a la ciencia, ya que habría logrado evitar el porcentaje de casos en los que se presenta la enfermedad a pesar de un buen tratamiento empleado. Entonces aquí ya también la cuestión es, ¿por qué si le pueden aplicar las vacunas? ¿Por qué si pueden aplicar un tratamiento falla? Entonces dice, tenemos a la vista varias noticias que confirman la ineficacia en muchos casos del tratamiento antirrábico, como el caso de un vecino mordido por un perro rabioso, sometido al tratamiento hasta darle por curado y fallece de la rabia al poco tiempo. Dice, otro caso de un niño de 10 años a quien se le aplicó oportunamente el suero
y murió al mes de un ataque de hidrofobia. Otro caso de la niña Carmen, dice, muerta de rabia, a pesar de haber sido sometida. Sí. Bueno. Sí, dígame. Ah, ok, vamos para allá. Gracias. Señora, por favor, digan que se salgan a la puerta que ya está ahí la entrega. Sí. Ahí por la ventana, grítele, saque. Bueno. Ok. Vamos a ver aquí. Ahí donde nos quedamos, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3. Haber sido sometida sin pérdida de tiempo al tratamiento con 37 inyecciones. Con estos casos, entre otros, el problema está, a nuestro juicio, mal planteado. Invocando nuestro criterio naturista, deberíamos plantear lo siguiente. El virus rábico, como los demás, solo está activo en organismos que presenten terreno deteriorado o intoxicado. Este virus, como otros venenos de origen animal, se exaltan por el calor, la sequedad o intoxicación orgánica. Son los 3 elementos contra los cuales hay que luchar inmediatamente, por ejemplo, que se sospecha de un caso de hidrofobia. Cuando dice la medicina tradicional china, el viento y el calor, sí. El viento seca y el calor termina de hacerlo. O sea, ahí tenemos los casos de qué nos hablaban los chinos. Los chinos, efectivamente. Sí, efectivamente. Incluso pues ahí ya se había estado también probando porque se decía que pusieran el suero antirrábico y que lo pusieran en cualquier parte del cuerpo porque entraba inmediatamente al torrente sanguíneo. Entonces ahí viene también esa idea de que donde más beneficiaba era poniéndola en el área del ombligo. Sí. Entonces imagínate 37 inyecciones en el ombligo. Y ellos consideraban que se pasaron de virus, por eso es que la niña muere, porque se pasaron de virus de la rabia. Dice, ¿se ha ocupado algún médico de probar el tratamiento de baños fríos prolongados? ¿Se han ocupado de probar la dieta lixiviante de agua fría con zumo de frutas y la acción desintoxicante, sedante y saturadora de humedad de los baños de vapor seguidos de una ducha fría? Dice, ¿y los prodigios del ayuno? Esa es la pregunta que se les hace a través del periódico. Y el relato sigue. En Guanabacoa, Morón y Cascajal, unas regiones de Cuba, se evitó la rabia en varios casos por tan simple modo. Nosotros creemos muy superior el tratamiento natural al tratamiento por medio del suero. De ahí este grupo de médicos pues se declara que la vía naturista tenía mejores resultados. Sí. Creemos que lo dicho es suficiente para un replanteamiento del problema. Dice, en Inglaterra ya se resolvió el problema de la rabia. Y dice, es obligatorio el bozal para los perros. Entonces, bueno, por eso puse una historia muy actual. Aquí es obligatorio el bozal para los seres humanos. Sí, pero ahí, para acabar con la rabia, que los perros traigan bozal. Bueno. Está bueno. Está bueno. En Cuba, llega este prestigioso investigador en 1881, movido precisamente por pues ese primero carácter de investigar, y una vez que empieza a atender a las personas y que se da cuenta que no hay recursos más que la propia herbolaria del lugar y los tratamientos pues naturistas, entonces empieza a hacer también diferentes tratamientos. El doctor Carlos J. Finlay en 1881 dio a conocer en una conferencia sanitaria internacional en Washington su teoría sobre el contagio de enfermedades, con la cual resolvió de manera admirable las pugnas y contradicciones entre los defensores del contagionismo y del anticontagionismo, mediante la aplicación de la teoría de la propagación de la fiebre amarilla,
descubrió que era el mosquito Aedes aegypti el único agente capaz de transmitirla. Sus descubrimientos iniciaron el estudio de los mecanismos inmunológicos de las enfermedades infectocontagiosas. Unió su dedicación al estudio de otras dolencias como la lepra, las enfermedades de la visión, la malaria, el beriberi, la corea, la tuberculosis y los abscesos hepáticos que eran provocados por la gran cantidad de parásitos o de lombrices. Y dice, fue el primero en descubrir la existencia en Cuba de enfermedades como el bocio exoftálmico, que es el donde se salen los ojos de su lugar, la filariasis y la triquinosis, parásitos que crean larvas, huevecillos y lombrices en el intestino, en el estómago. Bueno, dice yo, ¿y el biomagnetismo? ¿Y entonces el biomagnetismo qué? Entonces, aquí tenemos un complejo que se llama complejo físico para las personas que, pues bueno, que no están involucradas tanto en los cursos de biomagnetismo. ¿Dónde voy a colocar los imanes para ayudar en este caso cuando es un tratamiento físico? En general, nos puede ayudar de una manera extraordinaria. Aquí vemos la localización de estos puntos, de los mandíbula, supraespinoso, que es excelente, sí, sobre todo para problemas pulmonares. Diafragma, que incluye estómago, pulmones, riñón, radio, que son las meridianos que tenemos acá. Para vías respiratorias, también, glúteo, nervio inguinal, toda la zona genital, y en la parte inferior tenemos el plantar. Pero hay un sistema, un complejo que es todavía más relacionado, que es el complejo inmunológico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, pulmón, occipital, timo, duodeno. Prácticamente, yo cuando les digo a los compañeros en los cursos, coloquen los chakras. Vean, prácticamente están en los chakras. Así entonces, tienes un tratamiento completo. Los pares en chakras, es un tratamiento completo. Y aquí, por ejemplo, aductor menor, es un lugar extraordinario porque ahí pasan el meridiano de riñón, de vaso y de hígado. Fíjate, ahí en ese punto, y en el centro, está el duodeno, está el timo, occipital y pulmón. Y hablando de que estamos precisamente refiriéndonos a cuestiones históricas, de cuando tú y yo nos conocimos, que hacías las aplicaciones precisamente y daban los cursos en el Centro Naturista Tao, yo recuerdo que en una ocasión entro y veo que a las personas les estaban poniendo una colocación de imanes, y entonces me acerco y me acuerdo que de ahí te pregunté, oye Jorge, ¿por qué? ¿Sí diga? Bueno. Ay, no fue bueno. Voy a colgar. Se va a marcar. Tres, dos, uno. Y yo recuerdo que observando lo que estaban haciendo tus alumnos y lo que les estabas indicando, me acerqué a preguntarte, oye Jorge, ¿por qué les están poniendo el de aductor? Y tú me dijiste, pues es que pasan los meridianos. Ah, qué interesante. Y pues sí, efectivamente, ahí confluyen 3 meridianos que tienen que ver pues con una gran cantidad de funciones en el cuerpo. Claro, y ese par te dice que es un par relacionado con el VIH-2. Entonces ahí te das cuenta de la importancia que tiene todo esto. Pero aquí lo que me enseña lo que tú trajiste, Pati, me dice algo muy importante. Qué importante es la intoxicación que hay dentro del cuerpo. El exceso de calor, el exceso de sequedad, la falta de agua, y pues no solamente le podemos, no estoy diciendo que no sea peligroso el contagio, o que tengan o no tengan el virus o la bacteria. Aquí lo determinante es el terreno biológico. Así es. Si no digo que no sea peligroso, claro que es peligroso, pero a una persona, por ejemplo, que tiene problemas de diabetes, de obesidad, problemas de intoxicación, pues son más propensos
a enfermarse. Es lo que tenemos que entender. No estamos negando nada, nada, nada. Simplemente que hay que darle atención a algo. No solamente es que tenga o no tenga el virus o no. Por ejemplo, si hablamos de deportistas, ¿cuántos deportistas se han muerto? Ninguno. ¿Por qué? Aunque tengan el virus, se recuperan porque tienen un medio interno, pues bien, sano, cuando menos más saludable por el ejercicio que hacen. Así es. ¿Cuál sería la gente que es la que fallece? Pues la que tiene muchos problemas de salud. Así es, pero esos problemas de salud, como también lo hemos visto y lo comprobamos a través de las imágenes del iris, que como bien también nos dices, es que esa enfermedad se la buscó, pero ¿cómo se la buscó? Pues es que por enfermedades que no han sido bien atendidas, que no son bien cuidadas, una alimentación es completamente, pues diría descuidada, en el sentido de que comen a deshoras, hacen grandes comilonas y luego no comen, la toma de refrescos, de bebidas alcohólicas, todo eso hace que nuestro cuerpo pues tenga una gran intoxicación. Entonces, viendo esta historia, que por eso también le pusimos una historia muy real, es que nos está hablando de que una vacuna incluso puede ser, así como puede ser insuficiente, también puede representar una carga extra de virus si lo que no revisamos es el terreno biológico. Claro. Carlos J. Finlay en Cuba nos demuestra que prácticamente de la nada, con lo que brinda la naturaleza, como eran los baños, el agua caliente y el agua fría y el ayuno, dice, baja el calor y estos microbios ya no tienen entonces dónde instalarse, porque el terreno biológico, que es la sangre, no está tan contaminada. Entonces podríamos tomarlo también en el sentido de que una persona que reciba una vacuna, si su cuerpo está muy intoxicado, tampoco le va a servir, tampoco le va a servir como una defensa. Claro. Por eso tenemos que recurrir a técnicas como es el biomagnetismo, que lo que sí aporta es oxígeno y mejora el terreno biológico. Claro. Pues bien, compañeros, este es lo que tenemos ahora. Pati, muchas gracias por tu información. Muchísimas gracias. Mira el perrito. Sí, también dice, no sé. Muchas gracias, Pati, y vamos a continuar y hasta la próxima. Gracias. Sí, muchas gracias. Qué bien eso.